Hernán Lecher. Bueno, a él ya lo conocen, es economista, es director del CEPA y está conectado con Rompan Todo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va a caber a Ferrari y José Amore? Nos vas a tener que contar todo como si fuéramos infancias, claro que sí, porque está muy complejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes ya casi. Mediodía, sí, son medio casi tarde. Hora de almorzar. Hernán, de lo que está pasando en los últimos días, hablamos un poco de las tasas de interés, los pagos que tiene que hacer el gobierno. Entiendo que el FMI tenía que hacer una evaluación en estos días y la ha postergado para después de las elecciones. ¿Cómo está todo ese frente financiero, que es otra de las cosas que quizás la gente no, me incluyo, no se entienden tanto, pero que también son una cuenta regresiva y aprietan al gobierno y a toda su gestión? ¿Cómo están? Horribles. Buah, bárbaro. Horribles en varios aspectos. En realidad, vos venías en un escenario donde, evidentemente, en la cercanía electoral ibas a tener algún tipo de tensión, pero todos creíamos que el eje principal iba a girar en torno a la cuestión cambiaria. Sobre todo porque cuando uno mira desde que Milei asumió hasta acá, tiene una devaluación muy significativa al inicio, liberaliza todos los precios, entonces a junio del 24, no del 25, del 24, Sí. se come toda la competitividad, la ventaja que te genera esa devaluación. Tiene efectos negativos, pero tiene un efecto positivo respecto del frente externo. Bueno, claro. Desde ese momento hasta hoy empieza a inyectar dólares todo el tiempo, ajenos, el repo, el blanqueo, los dólares del fondo y demás, para sostener una cuenta corriente cambiaria. Hoy sale el dato, ahora en un ratito, sí, del balance cambiario, que probablemente refleje también un escenario de tensiones en el frente cambiario hasta el día de hoy. Bueno, el gobierno decidió, a contramano de todo lo que decía todo el mundo, sostener un tipo de cambio muy, muy apreciado, que sepulta la industria, que ha generado despidos de manera significativa, porque todo el mundo está viendo, buena parte del mercado estaba viendo que el flujo de dólares no se resolvía. Ahora, en ese contexto, aparece un error no forzado, podríamos decir, como se dice en el tenis, que es el desarme de las LEFI. Las LEFI es un bono que tenía el Tesoro, que tenía una especie de garantía del Banco Central, entonces yo podía ir a cobrarlo en cualquier momento y el Banco Central iba a emitir y me iba a dar los pesos. Entonces, para evitar que pudiera haber volatilidad frente a ese escenario de liquidez inmediata, el gobierno decide eliminar las LEFI, allá por el 10 de julio de este año, y eso y cambia el esquema monetario, va a un esquema monetario de controlar cantidades en lugar de tasa. Bueno, y eso deriva en una volatilidad de tasa fenomenal. Lo digo de manera sencilla para hacer un resumen, pero el problema que vos tenés es que cuando te quedan pesos en la calle, se te va el dólar, entonces para que no te vaya el dólar subís la tasa, y así sucesivamente, ¿no? Subís la tasa, sube la tasa supuestamente porque es endógena. Sí. El gobierno dijo, no voy a intervenir en la tasa, pero después interviene de distintas formas, pero interviene con una ventana de repo, de liquidez, interviene comprando y vendiendo bonos, bueno, intervino de distintas formas, con lo cual todo lo que había planteado se fue al tacho. Y se supone que desarmó las LEFI para ordenar las variables monetarias, pero a esta altura del partido tengo una tasa de interés mucho más elevada. Sí. Tengo futuros de dólar en niveles siderales del orden de 6.000 millones. Hoy se operaron 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares, una cifra realmente muy significativa. Estoy mirando tanto algunos datos del mercado a hoy. Una tasa elevada, la tasa de caución sigue en el orden del 50%, es decir, ni siquiera resolviste eso. Tuviste que subir los encajes porque como los bancos no te quieren prestar, los obligaste, lo cual, yo qué sé, es una herramienta. No es que a mí me parece extremadamente grave. El problema es que tiene un vencimiento, porque yo no puedo subir ad eternum los encajes. ¿A dónde lo quiero llevar? Y además porque eso me genera impactos también en la actividad. Cuanto más suba los encajes, más difícil es que baje la tasa, porque se cae el costo
del funcionamiento de los bancos. Así que todo esto, y un dólar que igual subió, ahora está un poco más bajo, 1.330 aproximadamente, pero en niveles más elevados que los que teníamos a principios de julio, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es muy complicado y se agrava de cara al proceso electoral. Hoy vencen los futuros, el gobierno está intentando reemplazar los futuros de agosto por septiembre. Cada vencimiento que tenés, el otro día hizo una licitación, el miércoles. Sí. Para que fuera exitosa la licitación, el lunes dijo, ¿para qué voy a esperar a ver el resultado de la licitación? Lo digo de manera sencilla. El miércoles vencían 100 pesos. Bueno, el gobierno, como no sabía si le iban a prestar y sospechaba que no le iban a prestar, en lugar de esperar a que le prestaran 60, supongamos, y ver qué hacía con los 40 restantes, como no quiere ningún peso en la calle porque se va el dólar, el lunes dijo, bueno, aumento los encajes. Y entonces te obligó a que el miércoles suscribas título. Bueno, hice un resumen del escenario monetario muy complicado en el que estás hoy, que a esta altura del partido, el problema que tiene es que ha generado dudas desenganchadas ya del resultado electoral. Y peor aún, porque si le incorporo el resultado electoral, da la impresión que el mercado está apreciando que hace un mes creía que Milei recontra ganaba y ahora no tanto, y eso también incomoda en la dinámica cambiaria, pero sobre todo monetaria. Hernán, en sintonía con lo que venís planteando, acabas de dar algunas señales de cómo está reaccionando el mercado, por fuera del contexto, ¿no? El contexto ya era delicado, por lo que estás comentando de las decisiones sobre las tasas y el desarme de los bonos. Pero ahora se suma obviamente el impacto del escándalo Spagnuolo y de la corrupción. Y ayer Milei estuvo al frente de un montón de empresarios de la Argentina. Yo estaba leyendo, viste, obviamente nos queda lejos a nosotras, yo al menos que no cubro economía, me queda lejos el diálogo con esa gente, tan del círculo rojo. Pero por lo que pude recomponer de algunas crónicas, están tratando de instalar que es más fuerte que el impacto que pueda tener la corrupción de este gobierno, el riesgo Cuca. Entonces, mi pregunta, por fuera de obviamente la risa de ese concepto, es si vos crees que realmente se la creen y, digamos, ¿hasta cuándo están dispuestos a bancar? Porque lo que yo leía en las crónicas es esta idea de, bueno, hasta las elecciones saben que va a haber ruido. ¿Y si pierde las elecciones? Digo, ¿qué puede pasar? Es fea la pregunta porque es conspiranoica, ¿no? Pero es un panorama posible y yo no termino de entender cuál sería el impacto económico cuando realmente dejen de blindarlo desde estos sectores del poder, ¿no? Concentrado. Bien. Yo me reía cuando decía riesgo Cuca. Usé un término que era error no forzado, podríamos decir daño autoinfligido. Claro. Nadie les hizo nada. La decisión de eliminar las leyes, es más, hay una nota, creo de la semana pasada, no me equivoco, creo que es en Clarín, no sé si de Bonelli, que especula o dice, tener información, desconozco, pero que la decisión del desarme de las leyes fue de el propio Milei y que Caputo no logró modificarla, por decirlo de algún modo. Bueno, en el fondo no importa tanto quién haya tomado la decisión, lo que está claro en eso que está diciendo, creo que era Bonelli, es que todo el mundo identifica que el desarme de la LEFI fue un error. Claro. Que si querían llegar a las elecciones con un contexto de estabilidad, bueno, la chocaron todas solos. Cuando uno ve cuando vos vas a un esquema de control de agregados monetarios, como se llama estrictamente este framework, este formato monetario, suele estar asociado, lo dice los libros, digamos, la literatura, a alta volatilidad de tasa. Y dicho y hecho. Bueno, y de hecho hay una disputa desde ese momento para acá entre los bancos y el Banco Central, la política del gobierno, si querés, porque buena parte de la política monetaria la hace el Tesoro, en esta mezclada que tienen en el gobierno, donde todo el tiempo la tasa sube, tasa baja, tasa sube, tasa baja. Piénsenlo en materia de actividad. Es imposible. A mí me han llamado muchos empresarios recientemente, no esos empresarios del círculo rojo que ahora les voy a decir mi
humilde opinión, pero los empresarios, por ejemplo, hace unos días me llama un productor de cerdo, me dice, estoy en el banco, me dicen que el descuento de cheque al 75%, hoy está al 100% de tasa nominal, efectiva, a un día. Imposible producir a ese Perdón, nivel. eso para el llano, ¿no? ¿Quiere decir que vos tenés que pagar el doble de lo que estás retirando en intereses? Sí. En un año. En un año, ¿no? bueno, pero igual. Digo, En si el medio vos, de una crisis económica, digo, como... Sí, en realidad si vos, está bien lo de la crisis, porque la dinámica de la producción funciona en buena medida apalancada, es decir, con crédito. Y está bien que así sea, es decir, yo tomo un crédito, me interesa que mi rentabilidad sea superior a la tasa de interés, y por eso me va bien, listo. Hago guita con la ajena, está muy bien, eso está perfecto. Ahora, en un contexto de crisis, esto es importante porque el gobierno, por un lado, le tiene mucho temor a que se le escape el dólar, porque niega los efectos del pass-through, del pase a precio, Claro. de la devaluación, pero actúa como si eso existiera, y de hecho existe. Con lo cual, es una estupidez que digan eso. Ahora, ¿y qué hace? Tiene tanto miedo que prefiere entregar actividad, es decir, subir la tasa y condenar el nivel de actividad, que está planchado de febrero, perdón, está a la baja desde febrero, antes que se les escape el dólar. Claro. Bien, pero además, les decía, se hace imposible, inviable, te condiciona la cadena de pagos, Sí. este escenario. ¿Qué hace ese empresario? Y trata de postergar sus pagos. Y el otro hace lo mismo. Claro. Y entonces plancha la actividad, bueno, suspenden gente, es decir, tenés una serie de efectos derivados de esta decisión y que está relacionada con tratar de sostener el tipo de cambio bajo para tratar de llegar a la elección. No tiene efectos neutros, tiene efectos negativos sobre la actividad. Entonces todo el mundo dice, bueno, y después además de diciembre, después de la elección cambia esto. Entonces, claro, las variables empiezan a acomodarse con una lógica distinta, por eso nadie les quiere prestar. Y si, dale, ¿por qué te voy a prestar a diciembre si me estás mostrando que vas a cambiar todo? Por eso cuando pueden suscribir, en todo caso con tasa variable, porque es una forma de resguardo. Pero bueno, esa es la tensión. Pero la tensión de fondo, o el problema de fondo, es que el modelo económico está muy mal calibrado. Bien, y ni que hablar de la vida cotidiana de los argentinos. Bueno. Todo esto, en definitiva, se refleja en que los salarios no se recuperan, las jubilaciones ya saben, la actividad va para atrás. Es decir, el escenario es muy magro para el común de la gente. Me habías vendido que me iba a ir recontra bien y ahora resulta que la cosa no es así. Fíjense que para una empresa pyme que tal vez vendía menos, la crisis que decían ustedes, vende menos, pero bueno, dice, bueno, pero tengo alguna estabilidad de precios, entonces la cosa se empieza a acomodar. Claro, ahora, a esa empresa la estabilidad voló por los aires, porque cuando se le vence un cheque y no tiene fondos en la cuenta, le están pagando, tiene que pagar 150, porque el giro de descubierto es 150 real, efectivo, anual, lo matan. Claro. Entonces ya la estabilidad no está más. Y no tiene forma de pasarlo a precio por la caída de las ventas. ¿Bien? Clarísimo, Hernán, este panorama desolador que nos has dado. No, todo es dolor de cabeza, Hernán. No, pero bueno, no mate los mensajeros, ¿no? Como dice el dicho. Bueno, te agradecemos por este ratito. Algún día, si querés, estás invitado al piso a profundizar sobre algunos temas, también pensando en clave de futuro, ¿no? Porque en algún momento este gobierno se va a terminar, hay una deuda que pagar, hay un país que tiene que salir adelante. No dije qué podía pasar si pierden. Si pierden el mercado, a ver, el problema es que vos estás haciendo una bola de deuda en pesos, claro, que si el mercado no te quiere prestar y se te acaban las herramientas, porque cada vez tenés más tensión sobre las mismas herramientas, ¿hasta cuándo vas a subir los encajes? ¿Qué vas a hacer? En los últimos días se discutía una cosa que se llama Banca Simon, que es los encajes al 100% para los depósitos a la vista. Es decir, es un montón. Bueno, es porque están discutiendo, es casi una locura. De nuevo, me parece que el escenario es que si no gana la elección, las elecciones tienen un resultado adverso, el mercado que lo venía bancando probablemente se dé vuelta. Con esto significa, no soy fatalista, lo que digo es que el escenario es mucho más complejo en términos monetarios y obviamente en términos cambiarios. Totalmente, se entiende mucho, muy clarificador tu panorama. Te agradecemos por estos minutitos, de verdad, Hernán Lecher.
director del CEPA, entonces pasó aquí por Rompan Todo. Me quedé mucho con esto de esa estabilidad que vendió el gobierno. Se acabó, porque no hay estabilidad posible con esta tasa de interés.